El olor a tierra mojada y gasolina vieja era el perfume de mi infancia, una mezcla extraña que se anclaba en la memoria con la misma tenacidad que el recuerdo de las manos de mi madre, siempre tibias, siempre buscando las mías en el asiento del copiloto. Viajábamos por esa carretera al menos 2 veces al año, un peregrinaje silencioso hacia el pueblo donde los abuelos seguían viviendo en una casa que parecía suspendida en el tiempo. Y siempre, sin excepción, al pasar frente a la vieja gasolinera abandonada, mi madre comenzaba a rezar. Sus labios se movían en un murmullo inaudible, sus ojos fijos en la estructura decrépita, con sus surtidores oxidados como centinelas de un tiempo olvidado. Para mí, de niña, era solo una costumbre más de mamá, como ponerle un suéter al perro en invierno o hablarle a las plantas mientras las regaba. No hacía preguntas. Simplemente observaba el ritual, el cambio sutil en su semblante, una sombra de pena que le cruzaba la mirada y se desvanecía tan rápido como aparecía. La gasolinera era una ruina. El techo de lámina de la pequeña oficina estaba parcialmente colapsado, y los vidrios de las ventanas habían sido reemplazados por huecos oscuros que parecían ojos vacíos. Un solitario anuncio de Coca-Cola, descolorido por décadas de sol y lluvia, colgaba torcido, aferrándose a la pared con una obstinación conmovedora. Era un fantasma al borde del camino, un lugar que el progreso había decidido saltarse. Con los años, el ritual no cambió, pero mi percepción sí. Empecé a notar los detalles. La forma en que mi madre apretaba el rosario que siempre llevaba en la guantera, un objeto de plata y cuentas de nácar que, según decía, había sido de su abuela. La manera en que su respiración se volvía más lenta, más profunda, como si estuviera conteniendo un suspiro que venía desde lo más hondo de su alma. La adolescencia me trajo la impaciencia y una curiosidad que bordeaba la impertinencia. ¿Por qué siempre rezas aquí, mamá?, le pregunté un día, mientras el coche reducía la velocidad casi por instinto. Ella me miró, y por primera vez vi algo más que pena en sus ojos. Era miedo, un miedo antiguo, profundo. Es por las almas perdidas, mi niña. Siempre es bueno rezar por ellas. Fue su única respuesta. Una frase tan vaga y a la vez tan cargada de significado que me dejó sin más preguntas. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. ¿Qué almas? ¿Qué había pasado en ese lugar para que mereciera una oración en cada pasada? Intenté investigar, pero en el pueblo nadie hablaba de la gasolinera. Era como si hubieran firmado un pacto de silencio. Fue de los Montero, cerró hace años, decían unos. Mala suerte tuvo ese lugar, comentaban otros bajando la voz. Nada concreto, solo susurros y miradas esquivas que alimentaban mi imaginación con historias de fantasmas y tragedias. Los años pasaron. Me fui a la ciudad, estudié, me enamoré, me desenamoré, construí una vida lejos de las carreteras secundarias y los secretos de pueblo. Mamá envejeció, sus manos se volvieron más delgadas, sus silencios más largos. La demencia senil comenzó a robarle los recuerdos, primero los recientes, luego, poco a poco, los más antiguos. Irónicamente, mientras su mente se desvanecía, la mía se aferraba con más fuerza a las piezas sueltas de nuestro pasado. La gasolinera se convirtió en una obsesión silenciosa, un rompecabezas que sentía la necesidad de armar antes de que la última persona que conocía la verdad olvidara por completo cómo encajaban las piezas. Un día, mientras la ayudaba a ordenar un viejo baúl, encontré una caja de fotografías en blanco y negro. En una de ellas, una mujer joven, mi madre, sonreía junto a un hombre apuesto frente a los surtidores de la gasolinera. Estaba nueva, reluciente. El anuncio de Coca-Cola brillaba bajo el sol. Era la gasolinera de tu padre, dijo de repente, su voz un hilo frágil de lucidez en medio de la niebla. Él la levantó con sus propias manos. Me quedé helada. Mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo apenas tenía 3 años. Mamá nunca hablaba de él. Era una herida que había decidido cerrar con el cemento del silencio. Verla allí, sonriente, en ese lugar que se había convertido en un santuario de su dolor, fue como recibir una descarga eléctrica. De repente todo cobraba un nuevo sentido. Las oraciones no eran por almas perdidas anónimas. Eran por él, por mi padre. La revelación me impulsó a volver, no al pueblo,
sino a la carretera. Necesitaba ver la gasolinera con otros ojos, con el conocimiento de que la sangre de mi padre estaba mezclada con el cemento de sus cimientos. Era una noche de otoño tardío. La luna, casi llena, bañaba el paisaje con una luz pálida y fantasmal. Dejé el coche en el acotamiento y caminé hacia la estructura en ruinas. El viento soplaba a través de los vidrios rotos, produciendo un sonido lastimero, como un lamento. El aire era denso, cargado con el peso de los años y el abandono. Me adentré en la pequeña oficina. El suelo crujía bajo mis pies cubierto de polvo, hojas secas y trozos de yeso. Detrás del mostrador carcomido, encontré un calendario de 1985, el año de mi nacimiento, detenido en el mes de octubre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba parada en el epicentro de la historia de mi familia, un lugar donde la felicidad y la tragedia habían chocado de frente. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas perceptible por encima del silbido del viento. Creí que era mi imaginación, un truco de la mente sugestionada por la atmósfera del lugar. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. El silencio volvió, pesado, absoluto. Estaba a punto de darme la vuelta, de convencerme de que no había sido nada, cuando la voz sonó de nuevo, esta vez más clara, más cerca. Era la voz de un niño, y me estaba llamando por mi nombre. Elena. La voz era tan real, tan nítida, que mi primer instinto fue responder. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Mi propia voz temblorosa, un eco frágil en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el gemido del viento que se colaba por las grietas del edificio. El corazón me latía desbocado, un tambor salvaje contra mis costillas. Un miedo primario, helado, se apoderó de mí. No era el miedo a lo desconocido, sino a lo imposible. ¿Cómo podía un niño conocerme, llamarme por mi nombre, en medio de esta desolación? Mi mente racional buscaba explicaciones lógicas. Quizás alguien me había seguido. Quizás era una broma de mal gusto de algún joven del pueblo. Pero la oscuridad era total, impenetrable. No había luces de otros coches, ni el sonido de pasos. Solo estaba yo, el viento, y esa voz que parecía brotar de las mismas paredes del edificio. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la negrura que se cernía en la parte trasera de la oficina, donde antes debió haber un pequeño almacén. La puerta colgaba de una sola bisagra, una boca oscura que invitaba a un abismo de podredumbre y olvido. Elena, repitió la voz, esta vez con un matiz de urgencia, casi de súplica, y entonces lo supe, con una certeza que desafiaba toda lógica. Supe que no estaba sola, y que quienquiera que estuviese allí, no era de este mundo. Salí corriendo. No recuerdo haber abierto la puerta de mi coche, ni haber arrancado el motor. Solo recuerdo la imagen de la gasolinera haciéndose pequeña en el espejo retrovisor, una silueta oscura contra el cielo nocturno, mientras yo huía por la carretera, con el eco de mi nombre persiguiéndome en la oscuridad. El regreso a la ciudad fue un borrón. Conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, la imagen de la gasolinera y el sonido de esa voz infantil grabados a fuego en mi mente. No era solo el miedo lo que me consumía, sino una profunda y desconcertante sensación de conexión. Esa voz no me era extraña. Había algo en su timbre, en la forma en que pronunciaba mi nombre, que resonaba en un rincón olvidado de mi memoria. Era como tratar de recordar un sueño, una imagen fugaz que se desvanece en cuanto intentas atraparla. Los días siguientes fueron un tormento. Apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la oscuridad del almacén, sentía el frío del viento en mi piel y escuchaba mi nombre en un susurro. Durante el día, intentaba sumergirme en el trabajo, en la rutina, pero todo parecía trivial, distante. La experiencia me había sacudido hasta los cimientos, abriendo una grieta en la realidad que creía conocer. Me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Necesitaba respuestas. La historia de mi padre, la obsesión de mi madre, la voz en la gasolinera, todo estaba conectado. Hilos de un mismo tapiz que yo tenía que aprender a desenredar. El primer paso era volver a hablar con mi madre. A pesar de la niebla de su enfermedad, sabía que en algún lugar de su mente fragmentada se encontraba la llave. Quizás una palabra, una imagen, un nombre.
pudiera ser el catalizador que necesitaba. La encontré sentada en el jardín de la casa de reposo, mirando un punto fijo en el horizonte. Tenía días buenos y días malos. Ese, por suerte, parecía ser uno de los buenos. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de lucidez. Le llevé su café con leche, como le gustaba, y me senté a su lado. No sabía por dónde empezar. «Mamá», dije suavemente, «¿recuerdas la gasolinera? La que construyó papá». Una sombra cruzó su rostro. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. «La de los Montero», susurró, y la mención de ese apellido me erizó la piel. Era el mismo que me habían dado en el pueblo años atrás. ¿Quiénes eran los Montero, mamá? Ella guardó silencio por un momento, sus dedos trazando círculos invisibles en la taza de café. Ricardo Montero era el socio de tu padre», dijo finalmente. «Eran como hermanos. Levantaron ese negocio desde cero. Tenían tantos sueños». Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Todo se arruinó, Elena. Todo se perdió». Quise presionarla, preguntarle qué había pasado. ¿Quién era el niño? Pero vi la angustia en sus ojos y supe que era suficiente por un día. Le había abierto una puerta a un pasado doloroso, y necesitaba tiempo, pero ahora tenía un nombre. Ricardo Montero. Era una pista, un hilo del que empezar a tirar. Esa misma tarde, decidí que tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante años. Necesitaba vaciar el viejo despacho de papá en la casa del pueblo, el mismo que mamá había cerrado con llave el día de su muerte y que nadie había vuelto a abrir. El despacho de mi padre era una cápsula del tiempo. El aire estaba viciado, cargado de polvo y del olor a papel viejo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Un cenicero con una colilla a medio apagar, una pluma sobre un contrato sin firmar, un calendario de 1985 abierto en el mismo mes de octubre. Me senté en su silla de cuero, que crujió bajo mi peso como un quejido. Era una sensación extraña, estar en su espacio, rodeada de sus cosas, intentando conocer al hombre, que solo existía para mí en fotografías descoloridas y en los relatos fragmentados de mi madre. Comencé a revisar los cajones del escritorio, papeles de contabilidad, facturas, planos de la gasolinera, y en el fondo del último cajón encontré un libro de contabilidad de tapas duras. No era un libro de cuentas corriente. Entre los asientos de débitos y créditos, había anotaciones personales, reflexiones, ideas. Era una especie de diario de negocios. Pasé las páginas con cuidado, el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Leí sobre sus esperanzas, sus miedos, su orgullo por el negocio que estaba construyendo. Y entonces encontré el nombre: Ricardo Montero. Las anotaciones sobre él eran frecuentes, siempre llenas de afecto y camaradería. «Ricardo es más que un socio, es un hermano», escribió en una entrada. «Su fe en este proyecto me da la fuerza para seguir adelante». Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono de las anotaciones comenzó a cambiar. Aparecieron menciones a desacuerdos, a discusiones sobre dinero. «Ricardo quiere expandir demasiado rápido. Quiere pedir un préstamo al banco que no podemos permitirnos», decía una entrada de agosto. «Su ambición lo está cegando». La tensión era palpable en su caligrafía, que se volvía más apretada, más angulosa. Y entonces llegué a la última entrada, fechada a finales de septiembre de 1985. «Ricardo ha hecho algo terrible. Ha puesto en juego el futuro de nuestras familias. No sé cómo vamos a salir de esto. Hablé con su esposa, Laura está destrozada. Dice que su hijo, el pequeño Mateo, no deja de preguntar por mí. Pobre niño, no entiende nada. Tengo que arreglarlo. Mañana hablaré con Ricardo en la gasolinera. Tenemos que encontrar una solución. Mateo». El nombre me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mateo. Era un nombre que encajaba en la voz de un niño. ¿Podría ser él? ¿El niño que me había llamado en la oscuridad? Mi padre nunca llegó a esa reunión. El accidente ocurrió esa misma noche, en esa misma carretera. La policía lo dictaminó como un accidente. Un conductor cansado que se quedó dormido al volante. Pero ahora, con este diario en mis manos, una duda terrible, monstruosa, comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si Ricardo Montero,
Desesperado por las deudas, había decidido eliminar a su socio para quedarse con todo. La idea era tan horrible que me hizo sentir náuseas, pero encajaba con el silencio del pueblo, con el miedo de mi madre, con la ruina de la gasolinera. El negocio, sin la guía de mi padre, probablemente se había ido a la quiebra, arrastrando a Montero con él. Necesitaba saber qué había sido de Ricardo y su familia. Mi siguiente parada era el archivo del periódico local. Pasé horas revisando microfilmes, el olor a polvo y químicos llenando mis fosas nasales. Busqué noticias sobre la gasolinera, sobre mi padre, sobre los Montero. Encontré la breve nota sobre el accidente de mi padre, un par de párrafos, sin detalles, pero seguí buscando. Y entonces, en un periódico de unas semanas después encontré lo que buscaba. No era un titular grande, solo una pequeña nota en la sección de sucesos. Familia Montero desaparece. El artículo era breve y vago. Decía que Ricardo Montero, su esposa Laura y su hijo de 5 años, Mateo, habían abandonado el pueblo de la noche a la mañana. Sus vecinos dijeron que se habían ido sin despedirse, dejando la mayoría de sus pertenencias. La policía no encontró indicios de violencia y el caso se cerró, asumiendo que se habían mudado para escapar de las deudas. Desaparecidos, no muertos, no fugitivos, simplemente desaparecidos. La palabra resonaba en el silencio de la biblioteca, y en mi mente, la voz del niño, Elena, no me estaba persiguiendo, me estaba pidiendo ayuda. Mateo no se había ido. Su voz estaba atrapada en ese lugar, en la oscuridad de la gasolinera, esperando que alguien finalmente escuchara su historia. Y esa alguien era yo. La certeza de mi misión me infundió una nueva determinación. El miedo que había sentido en la gasolinera se transformó en una especie de coraje frío y lúcido. Ya no se trataba solo de resolver un misterio familiar, se trataba de darle paz a un niño perdido, de sacar a la luz una injusticia que había permanecido enterrada por más de 30 años. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que conociera los secretos del pueblo, alguien que hubiera estado allí en 1985 y que no tuviera miedo de hablar. Pensé en el señor a cargo del archivo del periódico, un hombre mayor de ojos amables que parecía conocer cada historia que se había impreso en esas páginas. Su nombre era Julián. Volví a la biblioteca al día siguiente. Le conté una versión abreviada de la historia, omitiendo la parte sobrenatural para no parecer una loca. Le dije que estaba investigando la historia de mi padre y que había encontrado inconsistencias en los relatos sobre su muerte y la desaparición de sus socios, los Montero. Julián me escuchó con atención, sus dedos tamborileando sobre un viejo ejemplar del periódico. Cuando terminé, me miró fijamente. La gente del pueblo no habla de eso porque tienen miedo, dijo en voz baja. Hay historias que es mejor dejar enterradas. Yo no puedo, respondí, mi voz firme. Hay un niño de por medio. Mateo Montero. Tenía 5 años. La mención del nombre del niño pareció conmover a Julián. Suspiró profundamente, una mezcla de resignación y tristeza. Yo era un joven reportero en ese entonces, confesó. Cubrí la nota de tu padre. Siempre me pareció extraño. El informe oficial decía que se quedó dormido, pero había cosas que no cuadraban. Y luego, la desaparición de los Montero fue demasiado conveniente. Julián me contó lo que no estaba en los periódicos. Que Ricardo Montero era un hombre con fama de jugador, que siempre vivía por encima de sus posibilidades. Su esposa, Laura, era una mujer dulce y asustada, que a menudo aparecía con moretones que intentaba ocultar con maquillaje y pañuelos de seda. Se rumoreaba que Ricardo le debía dinero a gente peligrosa. Nadie creyó la historia de que se mudaron, dijo Julián. La casa estaba casi intacta. Dejaron ropa, juguetes. El triciclo del pequeño Mateo seguía en el porche. La gente decía que habían huido, pero otros susurraban algo peor. Me llevó a una sala trasera del archivo, un lugar al que el público no tenía acceso. Abrió un archivador metálico oxidado y sacó una carpeta amarillenta con el nombre Montero, escrito a mano. Dentro, había fotografías de la escena del accidente de mi padre que nunca se publicaron, y notas de Julián, de su investigación no oficial. Una de las fotos mostraba la parte trasera del coche de mi padre. Había una abolladura extraña,
inconsistente con el relato de haberse salido de la carretera. Parecía más bien que otro vehículo lo hubiera golpeado por detrás, forzándolo a salirse del camino. Pero la pieza más escalofriante estaba al fondo de la carpeta. Era una transcripción de una entrevista que Julián le había hecho a una vecina de los Montero, una anciana que ya había fallecido. La mujer contaba que la noche en que mi padre murió, escuchó una terrible discusión proveniente de la casa de al lado. Gritos, cosas rompiéndose. Laura Montero lloraba y le suplicaba a Ricardo que se detuviera. Y en medio de todo, la anciana escuchó la voz del pequeño Mateo llorando y gritando: «Papá, no. Deja al señor bueno». El señor bueno. Así me llamaba a mí el niño, cuando era pequeña. Era el apodo que mi padre usaba conmigo. Mateo lo había escuchado de él. Y esa noche, estaba tratando de defender a mi padre. Un nudo se formó en mi garganta. La imagen era devastadora. Mi padre, probablemente, había ido a la casa de los Montero antes de la reunión en la gasolinera, quizás para razonar con Ricardo. Y la discusión se había salido de control. ¿Qué había pasado después? ¿Ricardo lo había seguido y provocado el accidente? ¿Y qué había sido de Laura y Mateo? La vecina también dijo algo más, que después de la discusión, vio a Ricardo salir de la casa. Metió unas palas y unas bolsas de lona en la cajuela de su coche y se dirigió hacia la gasolinera. La revelación cayó sobre mí con el peso de una lápida. La gasolinera no era solo el lugar de trabajo de mi padre, era el escenario de algo mucho más oscuro. La voz de Mateo no estaba atrapada allí por casualidad, estaba atada al lugar donde su vida, y probablemente la de su madre, habían terminado de forma trágica. El plan de Ricardo Montero se dibujó en mi mente con una claridad aterradora. Había matado a mi padre para evitar pagarle lo que le debía, y para silenciarlo. Y luego, para que no hubiera testigos, se había deshecho de su propia familia. El silencio del pueblo, el miedo de mi madre, todo tenía sentido. Sabían, o al menos sospechaban, la verdad. Pero Ricardo Montero era un hombre violento y conectado. Nadie se había atrevido a desafiarlo. Ahora, la responsabilidad recaía sobre mí. Julián me miró, sus ojos llenos de una antigua culpa. Nunca pude probar nada, dijo. El jefe de policía de la época era primo de Montero. Enterraron el caso. Siempre he vivido con ese peso en la conciencia. Usted me ha dado más de lo que esperaba, le dije, mi voz cargada de gratitud. Ahora sé lo que tengo que hacer. Necesitaba pruebas. La confesión de una vecina fallecida y unas fotos ambiguas no eran suficientes para reabrir un caso de 30 años. La prueba estaba en la gasolinera. Ricardo Montero había acabado esa noche. Y yo sabía con una certeza que me helaba los huesos lo que iba a encontrar. El siguiente paso requería más que valor. Necesitaba recursos y discreción. No podía simplemente presentarme en la gasolinera con una pala. Necesitaba un equipo, una justificación para excavar y, sobre todo, una forma de hacerlo sin alertar a nadie en el pueblo que pudiera tener lealtades ocultas. Pensé en las historias que mi padre escribía en su diario sobre el éxito que soñaba tener, sobre darle a mi madre una vida de lujos, un futuro sin preocupaciones. Recordé una mención específica a una cuenta de inversiones que había abierto, un dinero que había apartado para el futuro de Elena. Durante años esa cuenta había permanecido intacta, creciendo en silencio. Mi madre, en su dolor, se había olvidado de ella, y yo nunca había tenido la necesidad de tocarla. Ahora, ese dinero, el fruto del trabajo y los sueños de mi padre, se convertiría en la herramienta para hacerle justicia. Contraté a un equipo de arqueólogos forenses de la ciudad, presentándoles el proyecto como una investigación histórica sobre las antiguas rutas comerciales de la región. La gasolinera, les dije, era un punto de interés para mi investigación familiar. Era una tapadera delgada, pero suficiente. También contraté a un abogado, un hombre astuto y de confianza, para que comenzara a investigar discretamente el paradero actual de Ricardo Montero. Si seguía vivo, no podía permitir que se escapara. El día de la excavación, el cielo estaba gris y plomizo, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Llegamos al amanecer. El equipo montó sus equipos en silencio. Sus movimientos profesionales y eficientes contrastaban con el caos de mis emociones. Yo me mantenía al margen,
observando, con el diario de mi padre en mis manos, como si fuera un talismán. Mi mirada se desviaba constantemente hacia la parte trasera de la oficina, hacia la boca oscura del almacén de donde había surgido la voz de Mateo. Le indiqué al jefe del equipo el área que me interesaba, un pequeño patio trasero, cubierto de maleza y escombros, justo detrás del almacén. Les dije que, según los planos originales, allí se había planeado construir una fosa de servicio que nunca se completó. Era una mentira, pero una mentira plausible. Las primeras horas fueron lentas, frustrantes. La tierra estaba dura, compacta por los años de abandono. Cada palada de tierra parecía una eternidad. Comencé a dudar. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo era producto de mi imaginación, una historia tejida con dolor y sugestión? Pero entonces, recordaba la voz. Elena. Tan clara, tan real. Eso me daba fuerzas para seguir esperando. A mediodía, uno de los hombres golpeó algo sólido. No era una roca. El sonido fue sordo, orgánico. Se arrodillaron, cambiando las palas por herramientas más pequeñas, cepillos y escobillas. Con una delicadeza infinita comenzaron a despejar la tierra. Primero apareció un trozo de tela, un retazo de lo que parecía ser un vestido de mujer, con un estampado de flores pequeñas, descoloridas por el tiempo. Mi corazón se detuvo. Recordé una de las fotos que encontré en el baúl de mi madre. Era ella y Laura Montero, en un día de campo. Laura llevaba un vestido idéntico. Las lágrimas nublaron mi vista. Siguieron cavando. Y entonces, encontraron los huesos. Eran pequeños, frágiles. Inconfundiblemente los restos de un niño. Junto a ellos, un pequeño objeto metálico oxidado. Lo limpiaron con cuidado. Era un cochecito de juguete. Un Hot Wheels. Tenía docenas de ellos en una caja en mi casa de la infancia. Mateo y yo solíamos jugar juntos cuando nuestros padres trabajaban en la gasolinera. El recuerdo, enterrado durante décadas, emergió con una claridad dolorosa. Yo recordaba a Mateo. Recordaba su risa. Era mi amigo. El jefe del equipo, un hombre con años de experiencia en escenas de crímenes, se acercó a mí. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos reflejaban la gravedad del hallazgo. «Señorita», dijo en voz baja, «creo que es hora de que llame a la policía». Asentí, incapaz de hablar. Mientras sacaba mi teléfono, mi abogado me llamó. Habían encontrado a Ricardo Montero. Vivía en Houston, Texas. Se había cambiado el nombre. Era un empresario de éxito, un pilar de su comunidad. Tenía una nueva familia, una nueva vida construida sobre los cimientos de un triple asesinato. Conducía un BMW último modelo y vivía en una mansión en un barrio exclusivo. La ironía era tan cruel, tan amarga, que casi me hizo reír. Mientras mi padre y sus víctimas yacían enterrados bajo la tierra, él había estado disfrutando de una vida de lujo, la misma vida que le había robado a mi padre. Colgué el teléfono y marqué el número de la policía estatal. Les di mi nombre y mi ubicación, y luego, con una voz que no sabía que poseía, una voz llena de 30 años de dolor y rabia contenida, dije, «Quiero denunciar un asesinato». La llegada de la policía transformó la gasolinera en un hervidero de actividad. Las cintas amarillas acordonaron el perímetro. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban el paisaje gris con destellos de azul y rojo. Periodistas y curiosos del pueblo comenzaron a llegar, atraídos por el rumor que se extendía como la pólvora. El secreto, guardado durante 3 décadas, finalmente había estallado. Di mi declaración oficial, entregando el diario de mi padre, las notas de Julián y las fotografías. Conté la historia desde el principio, desde las oraciones de mi madre hasta la voz en la oscuridad. El detective que me interrogó, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero inteligente, me escuchó sin interrupción, su expresión indescifrable. Cuando terminé, simplemente asintió. «Haremos lo que sea necesario, señorita. Tiene mi palabra». Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. El caso se convirtió en noticia nacional. La historia de la gasolinera abandonada, del padre asesinado y de la familia desaparecida, capturó la imaginación del público. Ricardo Montero, ahora conocido por su nuevo nombre, fue arrestado en su lujosa mansión de Houston.
Las imágenes de su detención, con su rostro desencajado de sorpresa e indignación, inundaron los noticieros. Negó todas las acusaciones, por supuesto. Contrató al mejor bufete de abogados, uno de esos que tienen oficinas en rascacielos de cristal y cobran por minuto. Su defensa pintó un retrato de mí como una mujer desequilibrada, obsesionada con el pasado, buscando fama y la herencia de mi padre. Fue un periodo increíblemente difícil. Mi vida se convirtió en un libro abierto. Cada aspecto de mi pasado fue escrutado, cada motivación cuestionada, pero no me derrumbé. La imagen de ese pequeño coche de juguete oxidado, la certeza de la voz de Mateo, me daban una fuerza que no sabía que tenía. No estaba luchando por mí, estaba luchando por ellos. Por mi padre, que nunca pudo ver crecer a su hija. Por Laura, la mujer asustada que probablemente murió tratando de proteger a su hijo. Y sobre todo por Mateo, mi amigo de la infancia, cuyo último acto en esta vida fue tratar de defender al señor bueno. Fui a visitar a mi madre. Le conté todo, con cuidado, tratando de no abrumarla. No sé cuánto entendió realmente. Su mente iba y venía entre el pasado y el presente. Pero cuando le mostré una foto de Mateo que encontré en el archivo de Julián, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mateíto», susurró, su mano acariciando el rostro del niño en el papel. «Pobre angelito». En ese momento, supe que ella lo había sabido, o al menos sospechado todo el tiempo. Su ritual de rezar en la gasolinera no era solo por mi padre, era por todos ellos. Era su forma de mantener viva su memoria, de honrar a las víctimas cuando nadie más se atrevía. Su silencio no había sido olvido, sino una forma de protección, una carga que había llevado sola durante 30 años para que yo pudiera tener una vida normal. El juicio fue largo y agotador. La defensa de Montero intentó desacreditar cada prueba, cada testimonio. Argumentaron que los restos no podían ser identificados con certeza, que el diario de mi padre era una falsificación, que los testigos no eran fiables. Pero la evidencia era abrumadora. El ADN confirmó que los restos eran de Laura y Mateo Montero. Los expertos forenses demostraron que la causa de la muerte no fue accidental. El testimonio de Julián, junto con sus notas de la época, proporcionó el contexto que la fiscalía necesitaba. Mi propio testimonio fue el clímax del juicio. Hablé durante horas, mi voz firme, mis ojos fijos en el jurado. Les conté la historia de mi familia, del sueño de mi padre, de la amistad traicionada, y al final, les hablé de la voz. Les conté cómo un niño me había llamado por mi nombre desde la oscuridad, no para asustarme, sino para guiarme, para pedirme que contara su historia. Sabía que sonaba increíble, pero lo conté con tal convicción, con tal honestidad, que vi el impacto en sus rostros. No les estaba pidiendo que creyeran en fantasmas, les estaba pidiendo que creyeran en la verdad, sin importar cuán extraña fuera la forma en que había llegado a mí. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba en silencio absoluto. Se podía sentir la tensión en el aire. Cuando el portavoz del jurado se puso de pie, contuve la respiración. En el caso del Estado contra Ricardo Montero, comenzó, su voz resonando en la sala, en el cargo de asesinato en primer grado y nombró a mi padre, a Laura y a Mateo. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Miré a Montero. Su rostro, antes arrogante y seguro, se había desmoronado. Era la cara de un hombre que había perdido. La justicia, aunque tardía, había llegado. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me dobló, pero no era alegría. No había alegría en esa victoria, solo una profunda y agotadora sensación de cierre. Había cumplido mi promesa. Las almas perdidas de la gasolinera finalmente podrían descansar. Salí del tribunal y me encontré con un mar de cámaras y micrófonos. No dije nada. Simplemente caminé, abriéndome paso entre la multitud hasta que llegué a mi coche. Me senté al volante y lloré. Lloré por todo lo que se había perdido, por las vidas truncadas, por los años de silencio y dolor. Pero también lloré de gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado, por la gente que me había ayudado, y por la voz de un niño que se había negado a ser olvidado. Después del juicio, la vida,
Extrañamente, volvió a una especie de normalidad. La atención de los medios se desvaneció, y el nombre de Ricardo Montero pasó de ser un titular a una nota a pie de página en la historia del crimen. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destinado a pasar el resto de sus días en una celda, un final sombrío para una vida construida sobre la mentira y la violencia. Yo, por mi parte, sentí que una carga inmensa había sido levantada de mis hombros. El peso del pasado, que había llevado sin siquiera darme cuenta, se había disipado. Pero el final del juicio no fue el final de la historia. Quedaba un último acto por realizar. Con parte del dinero de la cuenta de inversiones de mi padre, compré el terreno de la gasolinera. Muchos me preguntaron por qué. ¿Por qué querría ser dueña de un lugar con una historia tan trágica? Pero para mí, no era un lugar de muerte. Se había convertido en un símbolo de verdad y perseverancia. Contraté a un equipo para demoler la estructura en ruinas. Quería borrar las cicatrices físicas, el recordatorio del abandono y la decadencia, pero no quería borrar la memoria. En el lugar donde una vez estuvieron los surtidores oxidados, creé un pequeño jardín conmemorativo. Planté 3 árboles, un roble por mi padre, fuerte y protector, un cerezo por Laura, por su belleza y su fragilidad, y un sauce llorón por Mateo, en recuerdo de su inocencia perdida. Coloqué una simple placa de bronce con sus nombres y las fechas de sus vidas. No había palabras sobre venganza o tragedia, solo sus nombres. Era suficiente. La comunidad del pueblo, que una vez me había rechazado con su silencio, ahora me abrazaba. Muchos de los ancianos se acercaron a mí para disculparse. Teníamos miedo, Elena, me dijo una mujer, sus ojos llenos de arrepentimiento. Montero era un hombre malo, y todos lo sabíamos. Perdonamos por no haber hablado. No había nada que perdonar. Entendía su miedo. Habían vivido bajo la sombra de ese hombre durante demasiado tiempo. Mi lucha los había liberado también a ellos. El día de la inauguración del pequeño jardín, casi todo el pueblo estuvo presente. Julián, el viejo periodista, estaba en primera fila. Mi madre también estaba allí. Era uno de sus días lúcidos. Sostenía mi mano con fuerza, sus ojos claros mientras miraba los 3 árboles jóvenes meciéndose con la brisa. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, me dijo, y esa simple frase fue la única recompensa que siempre había necesitado. No hubo discursos grandilocuentes. Simplemente nos quedamos allí, en silencio, mientras el sol de la tarde bañaba el jardín con una luz cálida y dorada. Era un silencio diferente al que había reinado durante 30 años. No era un silencio de miedo o de secretos, sino un silencio de paz, de respeto, de sanación. Una última vez, cuando todos se habían ido, caminé sola por el jardín. Me detuve frente al sauce de Mateo y toqué su corteza joven. Cerré los ojos y escuché. No esperaba oír nada, y no lo hice. No había voces, no había susurros, solo el sonido del viento en las hojas y el canto lejano de un pájaro. La voz se había ido. Mateo había encontrado la paz, y yo también. Me di cuenta de que mi viaje no había sido solo para buscar justicia para los muertos, sino también para encontrar mi propio lugar en el mundo. Al desenterrar el pasado de mi familia, había descubierto mi propia fuerza, mi propia capacidad de luchar por lo que es correcto. Mi padre me había dejado más que una herencia financiera, me había dejado un legado de integridad, y mi madre, con sus oraciones silenciosas, me había enseñado el poder de la fe y la memoria. La gasolinera ya no era un fantasma en el borde de la carretera. Se había transformado. Era un lugar de recuerdo, un testimonio de que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que el amor de un padre por su hija, de una madre por su familia, de un niño por su amigo, puede trascender incluso la muerte. Me alejé del jardín con el corazón en calma, dejando atrás el olor a gasolina vieja y tierra mojada, y llevándome conmigo la certeza de que, a veces, las oraciones más poderosas son las que se responden con acciones. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte,
para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para mí. Déjame un comentario abajo. Cuéntame qué sentiste, qué personaje te conmovió más. Y si tienes alguna idea para una futura historia, o algún asunto que te gustaría que explorara, por favor, compártela. Me inspiran mucho sus sugerencias. También me gustaría saber desde qué parte del mundo me lees. Es increíble cómo las historias nos conectan sin importar la distancia. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu apoyo a este canal, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que las disfrutes. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos. No olvides seguir el canal para no perderte las próximas reflexiones.